En tu palabra, Señor 480305 predicado el viernes 5 de marzo de 1948 en Phoenix, Arizona, 56 minutos, una victoria sobre todo demonio que ha poseído al pueblo de esta tierra. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Sanador. Oh, ven, Señor, con tal poder que estremecerá el edificio. Que haya un derramamiento. Que cada corazón sea arrebatado, Señor, hasta el séptimo cielo, por encima de todo lo terrenal para vivir y ser, danos tu seguridad esta noche, enviando al Espíritu Santo ahora en esta hora. Ayúdame. Habla a través de estos labios mortales ahora mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Algún día, dentro de poco, veremos a aquel que es el invisible entre nosotros esta noche. En este punto de la lectura de las Escrituras, el ministerio de Jesús se había vuelto muy popular. Aproximadamente el 70% de su ministerio se centró en la sanidad divina. Sanó a la gente, no para mostrar su autoridad. Sanó a la gente para cumplir la Escritura. Pues la Escritura decía que muchos de ellos acudieron a él y le dijeron, deseamos señales, etc. Dijeron, hipócritas. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Dijeron, cuando el cielo está rojo y nublado, es mal tiempo. Y claro, es al ponerse el sol. Pero él dijo, si podéis discernir eso, debéis conocer sus días, porque los profetas dijeron, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Y ese era el día en que vivía el pueblo para ver la manifestación del testimonio de Dios acerca de su Hijo, Cristo Jesús. 3 y Dios es el mismo. Cristo afirmó ser el yo soy. Y dijo, por lo tanto, el testimonio de 2, en la ley, era válido. Por boca de 2 o 3 testigos, que toda palabra conste. Dijo, si yo testifico de lo que hizo sus afirmaciones. Y Dios testificó en él. Eso lo confirmó. Bueno, ¿no es lo mismo esta noche? Él, en los días de su visitación, tuvo gente que buscaba a Jehová en tiempos remotos, como cuando estuvo en el desierto con Moisés. Pero dijo, como creyeron en Dios, crean también en mí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, dijo, creísteis en él cuando estaba en forma de espíritu, ahora el Padre está en mí. Y yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Ahora, creedme por las mismas obras. 4 Ahora, mucha gente anhela, algunos dicen, creo que Dios todo lo puede. Cualquiera en su sano juicio sabe que Dios todo lo puede. Si no puede hacerlo todo, no es el Dios todopoderoso. Pero si lo es, todo lo puede. Por lo tanto, el problema esta noche es que la gente busca a Dios a millones de kilómetros de distancia, cuando Dios está aquí mismo, en medio de ustedes. Piénsenlo. Aquel a quien aman, a quien sirven, está aquí. Él pronunció estas palabras. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Eso es tan cierto como cualquier otra parte de la Escritura. 5 Ahora, Él prometió que haría estas cosas, enviando señales y prodigios. Y ahora, Dios ha dado a conocer eso al pueblo. Ahora, si pueden tener la visión de ello, y lo creen, esta noche será su noche para ser sanados. Ahora, si lo dudan, no importa, si Cristo mismo estuviera usando mi traje y mis zapatos, Él estuviera aquí de pie y ustedes tuvieran Él, se irían de aquí tan enfermos como están ahora. Él no puede salvarlos contra su propia voluntad. Él no puede sanarlos contra su propia voluntad. Deben creer que Él es, y que es galardonador de los que lo buscan diligentemente. Amén. ¿Y es eso correcto? Ahora, Él está aquí para sanar esta noche. ¿Por qué sanaría a algunos y dejaría ir a otros? Vean, no es la voluntad de Dios que ninguno de ustedes quede sin sanar. No es la voluntad de Dios que ninguno de ustedes quede sin ser salvo. Él murió. Él vino a buscar, y la enfermedad es porque, el pecado es por causa de la enfermedad. 6 Para librarse de él, quítenlo. Divorciarse de él, salirse con la suya. Dios divorció todo de lo humano, cuando Cristo murió en la cruz, una liberación perfecta. Liberó todo, Él es libre de pecado, libre de enfermedad. Solo a través de Cristo en la cruz. Correcto. Ahora, allí, el ministro estaba hablando ante mí, edificando a la gente alrededor de la fe, predicando sobre el tema del Dios milagroso. Dijo, ahora, han visto los ojos de esas personas que nacieron ciegas. De pie aquí viendo, contando las luces y preguntando qué eran, y diferentes colores. Sordos, mudos, lisiados, personas que habían sido, un hombre llegó de Texas con su esposa en silla de ruedas. Llevaba 16 años en silla de ruedas. La trajeron en avión.
Y momentos después de que oraran por ella, caminaba por los pasillos, glorificando a Dios. La noche siguiente, el hombre entró en la fila de oración. No lo sabía. Le tomé la mano. No había vibraciones. Levanté la vista y estaba llorando. Dijo: hermano Branham, supongo que me hice el hipócrita. Pero entiendo que es un hombre pobre. Quiero darle una pequeña ofrenda al Señor. Le dije: no recibo ofrendas. Y él dijo: bueno, aquí tiene un pequeño cheque. Dijo: no solo por decir la oración. Dijo: mire. Esa es mi madre sentada allí, que estuvo inválida durante 16 años. Le dije: bueno, nunca la sané. Cristo la sanó. Y él dijo: bueno, aquí tienes. Acabo de extender este cheque. Un cheque por $5.000. Era un petrolero que se lo merecía. Lo rompí. No quería nada. Entonces, verás, lo que quiero es tu fe. 8 Mira. Dentro de unos años, diré que en 5 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, tu dinero no valdrá ni el papel en que está escrito. No valdrá nada. Hoy en Rusia, empapelan sus casas con billetes de $1.000. No vale nada. Confederación, así es. Y estamos llegando a lo mismo. Un misionero aquí en Miami me hablaba el otro día. Caminaba por las calles de Londres, Inglaterra, ¿a dónde íbamos? Al London Hall. Dijo: tenía 600 libras en el bolsillo, que eran dólares. Y añadió: mi hijita quería una galletita. Y con esos $600 no podía comprarla. Primero necesitaba una estampilla. Está racionada. La marca de la bestia, nadie puede comprar ni vender excepto quien tiene la marca. Y viene justo aquí. Escúchala. Probablemente la verás antes de que regrese. Está justo en la puerta y estamos cerca del final. 9 Así que no piensen en el dinero. No piensen en casas ni tierras. Piensen en Cristo que viene. Nadie puede poner esperanzas en nada más que en Cristo ahora. Así es. Todo, nuestro futuro entero está en la venida del Señor. Así es. Esa es la esperanza de los que duermen y de nosotros los que vivimos. Ahora, fíjense en esto. Ahora bien, en esa reunión donde este ministro les habló, sobre un Dios milagroso. Cómo ese Dios descendió. En el principio creó los cielos y la tierra. Cómo se posó sobre una serpiente de bronce. Y luego alguien, por supuesto, cuando se hicieron esas afirmaciones, dijo: ¿quién ha oído hablar de algo así? No se puede probar con la Biblia. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente. ¿Por qué lo hizo? Para que la gente tuviera algo que mirar. Ahora bien, eso es humano. Es humano que alguien mire algo. El ojo natural tiene que ver algo. 10 Ahora bien, la serpiente no era sanadora. Pero Dios puso su don de sanidad en ella. ¿Lo creen? Sí. Y si alguien miraba, claro que no creería. Pero alguien miró y creyó. Y cuando lo hicieron, la mordedura de serpiente fue curada. Entonces otros empezaron a mirar y a creer. Entonces supieron que Dios estaba testificando a través de esa serpiente, que Él era Jehová Rapa, el sanador. Y sigue siendo Jehová Rapa, el sanador. Él no es el yo era. Él es el yo soy, no algo que era, algo que es, ahora, en tiempo presente. Muy bien. Ahora bien, cuando miraron a esa serpiente de bronce y fueron sanados, eso fue milagroso. Luego, después de los días de la serpiente de bronce, Él descendió con su ángel sobre el estanque de agua. 11 Ahora, miren. Esa serpiente de bronce no podía orar por nadie, ¿verdad? No podía imponer las manos sobre nadie. Sin embargo, reconocieron a Dios en esa serpiente de bronce, su don. El estanque no podía orar por nadie, ¿verdad? Pero Dios puso a su ángel sobre ese estanque, y quienes lo reconocieron al meterse en él fueron sanados. ¿Es correcto? Ahora, el Dios milagroso. Y luego procedió a decir que Dios descendió y habitó en Cristo. Dios también envió su don en Pedro, el apóstol, y también en Pablo, incluso a su sombra, fueron sanados. ¿Es correcto? Reconocieron a Dios, su milagro, y luego dijo: ahora bien, no es extraño que el Dios que prometió liberación a Israel, después de residir allí durante 400 años, la cumpliera cuando el pueblo necesitaba sanidad o liberación. Les trajo liberación. Ahora, el pueblo de Dios necesita sanidad. Y Dios prometió enviar el don. ¿No es cierto que Dios cumplirá su palabra? Claro que sí. 12 Entonces dijo: el hombre puede afirmar cualquier cosa, pero si Dios no testifica, está mal. Dijo: ahora Dios. Daría cualquier cosa por poder ir a algún lugar, sentarme y escuchar un sermón a la antigua, del Espíritu Santo y piadoso. Ay.
Pero parece que, al llegar allí, todo el pensamiento está puesto en la sanidad. Y luego orar por los enfermos. 13. Llegué esta noche y oí a esas chicas cantar. Quiero llegar muy temprano mañana por la noche para escuchar más. Eso me ayuda. Me anima. Me gusta oírlo. Me gusta escuchar a buenos predicadores. Me encantaría oír a Jesús cuando bajó a la orilla del mar esa mañana para hablar sobre lo que Dios estaba haciendo por él. Me hubiera gustado oírlo esa mañana, ¿no les parece? Bajó, y la gente se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Miren. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Es cierto? Y él era el verbo. En el principio era el verbo, el logos que salió de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era el verbo de Dios manifestado en la tierra. ¿Lo creen? Aquí va. Y estaban allí escuchando la palabra. 14. No obró en él. Oyeron que habría una reunión junto al río. Así que fueron al río. Algunos hermanos no fueron a arar esa mañana. Fueron al río a escuchar a Cristo. Algunos no creían que él fuera Cristo, al igual que algunos no creen en la sanidad hoy, en que sea su sanidad. No creen en la restauración de los dones. Eso no impide que sea así. Alguien lo escuchará. Alguien lo creerá. No creían que él fuera el Hijo de Dios, pero Dios se manifestó a través de él y lo demostró con señales y prodigios. Prometió que en los últimos días habría una iglesia de burladores. Los tenemos. Y prometió que habría una iglesia a la que le seguirían señales. La tenemos. Así es. Así fue esta noche, de un lado a otro. Y cada uno de nosotros aquí estamos en un bando o en el otro. Así es. 15. Ahora, fíjense. Entonces, cuando todos se apiñaron para oírlo, había 2 o 3 pescadores habían estado pescando toda la noche. Uno de ellos era Simón. Siempre creí que Cristo sabía en ese momento lo que iba a suceder y sabía que Simón estaba allí arriba. Y se había dicho, pescaron toda la noche y no habían pescado nada. Supongo que ustedes aquí en el desierto no saben mucho de pesca. Pero, en fin, es desalentador pescar y no pescar nada. Así que habían pescado, veo a muchos riéndose. Hay algunos pescadores aquí. Así que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y allí se sentaron a lavar sus redes. Y entonces puedo oír a Pedro decirle a Andrés, bueno, ahí viene ese sanador divino. Habían oído mucho sobre él. Escuchemos lo que va a decir. Puedo verlo. Se sentó en un tronco, ya sabes, allá abajo, río abajo, en algún lugar. Ya sabes cómo, el tipo, cuando llegó a la reunión la primera noche, un poco escéptico. Estaba lo más atrás que pudo, bien. Se sentó allí atrás, ya sabes, preguntándose qué iba a pasar. 16. Y puedo oírlo empezar a hablar de cómo Dios prometió que sanaría al pueblo a través de él. La profecía de Isaías se cumplió. Él era el que había de venir, el Mesías. Les hablaba sobre esos temas, contándoles cómo Dios había sanado por medio de él en otras partes del país. Ahora, él está sanando directamente a través de él, trayendo salvación, liberación al pueblo, etc. Y puedo ver a los apóstoles mayores tomar pedazos, acercarse un poco más. ¡Ay! Me gusta acercarme un poco, ¿no? Puedo verlo retroceder y decir, vamos, Andrés. Acerquémonos un poco más. Entonces, de repente, dejó un pedazo solo, se puso de pie con los demás. Lo escucharon. 17. Vaya. Me gustó oírlo hablar, ¿no les parece? No hablaba como un escriba. Hablaba con autoridad. Y empezó a hablar y a decirle al pueblo, no como alguien más, sino como yo. Ahora. Ahora. Y oigo a Simón decir, ¿saben? Hay algo en el discurso de ese hombre que me gusta. Me gusta cómo transmite ese mensaje. Lo veo acercarse un poco más. Luego, después de que Jesús terminó de hablar, estaba en la barca de Simón. Lo oigo decir, Simón, vaya. Me pregunto qué pensó. Simón, rema mar adentro. Rema mar adentro y echa agua para la pesca. Eso sí que fue peculiar. Ir a mar abierto y echar la red. Mira, mira. Somos pescadores. No somos solo alguien que tenga un sedal extendido en la orilla, pescamos. Sabemos cómo son las señales para pescar. Y pescamos aquí toda la noche y no hemos sacado nada. Imagínate, toda la noche y no hemos sacado nada. Bueno, ahora, Pedro, mira. Aquí hay una prueba de fe. Creo que Dios siempre somete a las personas a una prueba de fe. Pruébenlo primero. Examínenlo todo. Y un verdadero cristiano disfruta de una prueba de fe. 18. ¿No es asombroso?
Creo que el apóstol dijo que nuestras pruebas son más valiosas que el oro para nosotros. Piénsenlo. Dios pudo haber permitido que se enfermaran para que fueran un testimonio, para que Él los sanara, para que pudieran mantenerse firmes en su palabra. Entonces, cuando se enfrenten a la oposición, podrán decir, lo sé. Sin lugar a dudas, serán, vaya, testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria. Un testigo es alguien que realmente ha hecho algo, ha estado en algún lugar y ha visto algo. ¿Es cierto? Ahora, recuerden. Un testigo tiene que ser testigo, testigo presencial, para saber de qué está hablando. No puede ser secundario. Si van aquí al juzgado y dicen, vi un desastre en la calle, y lo vieron a través de un cristal, no podrían ser testigos. Tienen que estar allí mismo. No puedes ver las cosas con doble claridad. Tienes que ser un testigo fiel. Ahora bien, hermana, ¿no es digno de pensar en eso, ahí sentada con los ojos cegados y las gafas puestas? Probablemente tendrías mala vista, o ni siquiera las tendrías. ¿No es maravilloso saber que Dios permitió que esa vista llegara a ese estado para poder dar testimonio? ¿No es maravilloso? Que sepamos que Él vino. 19. ¿Por qué está ciego? Preguntaron. ¿Quién pecó, él o su padre? Respondieron. En este caso tampoco, sino para que se hicieran las obras de Dios. Dios quería testigos. Él envió su don de sanidad para sanarte, para que salieras y fueras testigo, y luego pasaras la prueba de tu fe. Sal y reclama el privilegio que Dios te dio. Claro. Así es. Ahora. Entonces puedo ver lo que dijo. Ahora, rema mar adentro, o lánzate mar adentro y echa agua para pescar. Estaba educando a ese hombre para que supiera cómo, después de un tiempo, tuvo una gran prueba, recuerda, muchas de ellas. Pero tenía que ser educado. 20 ahora, quizás tengas que ser educado. Quizás por eso la enfermedad te afecta, porque Dios tiene que educarte para que seas el galardonador de quienes lo buscan diligentemente. Quizás eso es lo que tu fe te da. Por eso la enfermedad te sobreviene, para probar tu fe. Entonces puedes salir aquí en Phoenix, o en Douglas, o de donde sea que seas, y decir, lo sé. Nadie me lo puede decir. Sé que Él es un sanador. ¿Cuántos aquí han sido sanados por la sanidad divina? ¿Lo sabes? Es cierto. Amén. Es cierto. Son sus testigos. Vaya. Ahora, aquí estamos. Quiero que lo notes. Entonces él dijo, la lancha ahora y baja. Entonces Pedro dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche. En otras palabras, navegamos por estas aguas. Hemos pescado, y no hemos sacado ni un solo pez. Aquí está, entiéndanlo. Sin embargo, en tu palabra, Señor, echaré la red. Sé que lo hemos hecho todo humanamente. Todo, nuestro conocimiento, nuestra capacidad, estamos al final. Pero en tu palabra, Señor, echaré la red. 21 ahora, mira. Probablemente has ido al médico. Te han operado. Lo has intentado todo. Puede que hayas pasado por las filas de oración antes. Pero en tu palabra, Señor, esta noche voy a echar la red. Voy a venir esta noche a echar la red. Voy a... Bueno, dices, no hay peces allí. Has pasado la red, Pedro. Sabes que has pasado la noche pescando, y no hay peces allí. Si Dios dijo, echa la red, pondrá peces allí. ¿Lo ves? Y creo que esta noche, si el médico dice que no puede sanar, y la palabra de Dios dice que sí, Dios puede poner cualquier cosa, Él puede poner nuevas células. Puede poner nuevos ojos, tímpanos, lo que sea, Él puede ponerlo allí. ¿No lo crees? 22 Cuando se encontró con Abraham, capítulo 6 del Génesis, lo hizo en el nombre de Jehová, de Dios Todopoderoso. La palabra hebrea proviene de El Shaddai, que significa el pecho, el que nutre, como la mujer alimenta a su bebé. Abraham tenía 99 años y no tenía hijos. Su esposa, Sara, tenía más de 80. No tenían hijos. Pero Dios le dijo, yo soy El Shaddai. Yo soy el valiente, el pecho. Yo soy el Todopoderoso. En otras palabras, no importa cuán débil estés, puedo nutrirte hasta que recuperes la salud. Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Él es El Shaddai esta noche. Dirás, soy viejo, hermano Branham. ¿Es la sanidad para mí? Sí. Amén. Es el que quiera, venga. Dices, soy metodista. No me importa a dónde pertenezcas, la sanidad es para ti si lo crees. El Shaddai, el Todopoderoso. Echa la red, Señor. Dices, bueno, ya estoy viejo. He tenido esta enfermedad, este problema femenino. Lo he tenido durante años y años. He ido al médico y todo.
Pero en tu palabra, Señor, echaré la red. 23 Mira, si tienes algo en qué apoyarte, la palabra de Dios habla de sanidad. Dice que hay sanidad. Había una mujer con un flujo de sangre. Había gastado todo, para usar con los médicos, y no había servido de nada. Algunos de ellos, por supuesto, de siquiera intentarlo más. Tal vez habían orado por ella. Tal vez había hecho las ofrendas, la fila de oración era tan grande que no pudo terminar la oración, así que dijo en su corazón, Gloria. Si llego a tocar siquiera el borde de su manto, seré sana. Y ella se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Se giró y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro dijo, mirad la multitud. Él dijo, percibo. Poder se ha ido de mí, amigos, debilitado. Sigue igual esta noche. 24 El maníaco de Gadara, su mente se había ido. Toda esperanza se había ido. Había dejado a su familia. Era un maníaco, en el desierto, tumbas, el cementerio, un verdadero refugio del diablo, un lugar viejo y muerto como ese. Está bien. Todavía les gustan ese tipo de lugares. Los médicos, habían fallado. Tal vez él sabía que Dios, que el Mesías vendría, en su sano juicio. Sigue siendo Dios esta noche, igual que lo fue en aquel día. Amigos, despierten. La hora, sus dones, el poder, la promesa de Dios está cerca esta noche para quien quiera, que venga. Si funciona en otros, entonces Dios testifica de eso. Y si Dios testifica de ello, es verdad. No lo dejen pasar. Confíen en Dios al pie de la letra. Sí, Señor. 25 Había un hombre. Su bebé había muerto, su hijita de 12 años. Jesús iba camino a Jairo para sanar a su hija. Y llegó el mensaje de que la niña ya había muerto. No molestes al maestro. Puedo ver su semblante decaer. Vaya. Pensó, mi niña ha muerto. Se unió a los incrédulos. Pero todo el tiempo quiso creerle a Jesús. Hay muchos en esta ciudad esta noche que quieren creer el Evangelio completo, pero temen su posición. Así es. Lo desean. Anhelan tener suficiente salvación para gritar, Gloria a Dios. Así es. Hay muchos así. Pero el problema es que priorizan su orgullo y su dignidad sobre el amado Cristo de Dios. ¡Ay, Dios! Pero Él está aquí. Sigue siendo Cristo. Y demostró que dará el Espíritu Santo a quienes vengan por la vía provista por Dios para recibirlo. Amén. Así es. Ahora, Él sanará también a quienes acudan a la forma provista por Dios para recibirlo. 26 Ahora, fíjense. La gran diferencia, y estas personas, al acercarse. Este pequeño Jairo, con el corazón desgarrado, dijo, la niña ha muerto. No molesten al maestro. Puedo ver esos ojos sagrados al acercarse y decir, no teman, solo crean. Vaya. Él sabía dónde estaba parado. Sabía que la niña resucitaría, porque Jairo tenía fe verdadera para venir en medio de todos los escépticos. Puedo verlos al regresar. Uno de ellos dijo, ¿qué les dije de ese sanador divino? ¿Qué les dije de eso? Se fue allá abajo y trajo desgracia a la iglesia, etc. Pero Jesús siguió adelante. Al entrar en la habitación, dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Se rieron de él con desprecio. Todavía se ríen de él. Y él los expulsó. Y hoy, quienes se ríen del poder eterno de Dios, siendo omnipotente, son expulsados del reino. De acuerdo. 27 Entonces, cuando llegaron al lugar, él entró, los sacó a todos excepto a Pedro, Santiago y Juan, tomó él, liberar, porque, miren, todo lo que había allí había desaparecido. El humano se había apartado. Él conocía su fe. Pero estaba poseído. Entiéndanlo. Eran poderes. Tomó de este cuerpo mortal suyo, lo llevó a la tierra espiritual, y llamó de regreso al espíritu de esa niña, que había estado muerta durante horas. A esa tierra, estoy agradecido esta noche por conocer a ese mismo que puede llamar a los espíritus de la tierra espiritual de regreso a la vida. Y él estaba allí de pie, en la tumba de Lázaro. Toda esperanza se había esfumado. Lázaro llevaba 4 días muerto y estaba en la tumba, apestando. Mírenlo, oyeron que Jesús, salieron, creo, nacido del nacimiento virginal, Dios Todopoderoso, 28 Allí estaba Dios resucitando a los muertos. Sí, Señor. Dijo que tenía hambre. Cuando bajó de la montaña, miró los árboles, no había higos para comer. Decían que tenía hambre como un hombre. Sé que era un hombre hambriento cuando miraba, pero cuando tomó 5 sándwiches y alimentó a 5000, era Dios. Es cierto. Es cierto. Sé que es cierto.
Sé que cuando estaba allí abajo en el barco una noche donde, supongo, 10.000 demonios del mar habían jurado que lo ahogarían. Estaba acostado dormido, cansado y agotado por los servicios de sanidad, acostado en la popa del barco. Dios sabe que tengo una pequeña idea de lo que sufrió. Yacía allí tan profundamente dormido. Ni las olas ni el viento pudieron despertarlo, estaba tan profundamente dormido. Pero luego, cuando estaba acostado allí, estaba dormido como un hombre. Es cierto. Entonces, cuando lo vi levantarse, dormido como un hombre, pero levantarse, poner el pie sobre la barca, mirar al cielo y decir, paz. Luego, bajó a la tierra, a las olas, y dijo, callen. Cuando hizo que los vientos y las olas le obedecieran, era un hombre dormido, pero era Dios quien calmó los vientos y las olas. Así es. 29 Cuando moría en la cruz, clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue hombre en su muerte, pero fue Dios en la resurrección. Así es. Solo yo tengo poder para dar mi vida, tengo poder para resucitarla. Nadie me la quitó, sino que yo la doy voluntariamente. Lo era. Sigue siéndolo esta noche. Cuando estaba de pie junto a la tumba de Lázaro. Y puedo verlo allí de pie como un hombre, frágil, llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, sabía que podía resucitar a Lázaro. Pero ese era su sentimiento humano por la gente. Y cuando estuvo junto a la tumba, dijo, quitad la piedra. Sabía que alguien tenía que hacer algo. Tú tienes tu parte que hacer. Heme mover la piedra. Esas dos frágiles mujercitas. Y cuando quitaron la piedra, lo oí claramente. Te doy gracias porque siempre me escuchas. Pero estos que están aquí, 30 míralo. Aquí está, entiéndelo. Puedo oírlo gritar a gran voz, allá lejos, en la tierra espiritual. Lázaro. Creo que si no lo hubiera llamado por su nombre, habría habido una resurrección general allí mismo. Y lo creo. Eso es lo que pienso de él. Así es. Dijo, Lázaro, sal fuera. Vaya. La corrupción también conocía a su amo, el espíritu. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su alma estaba en algún lugar de la eternidad. No sé dónde estaba. Tú tampoco. No discutiremos sobre eso, dónde estaba su alma. Pero en fin, oyó la voz del Hijo de Dios. Y un hombre que llevaba 4 días muerto, se puso de pie. Es el mismo ayer, hoy, y griega. ¿Lo crees? Sin embargo, Señor, en tu palabra echaré la red. 31 El anciano Pablo, al final de el santo, al final de su jornada, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona que el Señor me dará en aquel día. Observen otra cosa, lo que dijo allí al partir cuando dijo que peleó la buena batalla y todo. Dijo, oh sepulcro, y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, muéstrame dónde has llegado, ¿dónde estás? Un desafío. Baja, muerte. A ver si puedes asustarme. Muy bien. Miró hacia abajo y vio ese 1,80 m de lodo allí, dijo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muéstrame dónde puedes mostrármelo. Di, puedo sostenerte. Puedo mostrarte una tumba vacía en Jerusalén. Amén. Sigue siendo Cristo esta noche. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Me permito añadir esto con San Pablo. Enfermedad, muéstrame tu lugar ante nuestro Dios. 32 Pero aún así, Señor, en tu palabra, echaré la red. No sé cómo me vas a sacar de aquí cuando las ruedas de la vida mortal se detengan, pero en tu palabra, Señor, aquí voy a la oscura eternidad, confiando en ti, no sé, Señor, cómo por la oración de alguien me sanarás. Pero en tu palabra, Señor. Dices, ¿eso está en su palabra? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿es cierto? Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. En tu palabra, Señor, aquí vengo. No sé cómo va a suceder, pero aquí estoy. No intentes entender a Dios, confía en su palabra. 33 Pedro estuvo despierto toda la noche, con la barca dando vueltas. Y de repente, vio venir a Jesús. Dijo, Señor, si es. No sabía lo que decía, pero lo recibiréis. Ven. Señor, sé que aquí hay probablemente 40 brazas de profundidad. No sé cómo voy a caminar. Sé que me es tan imposible caminar en esta agua como en ese aire. No estoy tratando de averiguar primero la química. No estoy tratando de averiguar si hay una tabla ahí abajo para caminar, si me dijiste que caminara, a tu palabra, Señor, aquí voy. Así es.
34 Si él pudo creerle al pie de la letra, ¿qué hay de ti esta noche, después de 1900 años de pruebas? Aleluya. Pues, hermano. Unos jóvenes que creyeron al pie de la letra no tuvieron miedo. Había unos niños hebreos allá en Babilonia. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sadrac, Mesach y Abed-Nego también. Y vino un decreto. Quien no se inclinara ante cierta imagen, sería puesto en un horno 7 veces más caliente que nunca. Muy bien. Ahora viene la prueba. 35 Después de orar, al día siguiente vendrá la prueba. No se preocupen. Ustedes, todos los que recibieron el Espíritu Santo, unos días después, vendrá la prueba. ¿Es correcto? Cuando sanan, ese demonio ahí dentro, su cuerpo comienza a morir. Viene la prueba. Satanás intentará regresar. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda en lugares secos. Regresa, trae otros 7 demonios peores que él. ¿Es correcto? Fíjense. Que la casa esté adornada, barrida y lista a esa hora, aquí está, fíjense. Regresó. Pero encontró la casa adornada y barrida. Entonces el Espíritu Santo estaba allí para mantenerlo alejado a esa hora. 36 Ahora, estos jóvenes hebreos, puedo observarlos. Mientras oraban, no hicieron caso al rey. No temieron su mandato. Querían saber qué decía el Señor. Y volvieron sus rostros, oraron de todos modos. Fíjense bien. Muy bien. El decreto fue hecho. Entonces, si el rey puso su sello allí, debía cumplirlo. Quemaría a estos 3 hebreos. Puedo oír a Beltsasar, o mejor dicho, a Nabucodonosor, decir, les enseñaremos a estos santurrones qué hacer por aquí. Les mostraremos quién manda aquí. Y no se preocupen, pero ese momento se acerca de nuevo. Así es. Justo a la puerta, vaya. Ahora viven en las sombras. 37 Fíjense. Observen. Dijo, veremos qué les sucede a estos muchachos. Probaremos esa religión del Espíritu Santo y veremos qué hace. La quemaremos. Hermano, se ha intentado quemarla en muchos hombres. Pero no se puede quemar el Espíritu Santo. Es el fuego mismo. Así es. Intentaron extraerlo de Juan, pero no pudieron extraerlo con grasa caliente. Así es. No se puede extraer, no se puede asustar, no se puede ahuyentar. Está ahí para quedarse. Fíjense. Puedo oírlos decir, los arrojaremos al horno de fuego. Puedo ver al rey Nabucodonosor con sus vestiduras más altas, y sentado, con vestiduras sacerdotales a su alrededor. Dijo, ahora, obsérvenlos gritar en su prueba. 38 Pero en tu palabra, Señor, aquí vengo. Oh, no importa cuán grande parezca la oposición, me encuentras como un filisteo con armadura. Te encuentro en el nombre del Señor Dios de Israel. Ahí está. Satanás dice, todos los médicos dicen que vas a morir. Te encuentro de vuelta. No puedes tener poder sobre mí, porque soy libre. Cristo, Él me hace libre. 39 Puedo verlos subir allá arriba. Atarles las manos a la espalda, hacerlos marchar por la marcha de la muerte hacia el horno de fuego. Veo ese cadalso mientras subían a la cima de los grandes pozos. Llamas ardiendo. Puedo ver esa gran escena. Fíjense un momento. Presten atención y oren. Puedo verlos mientras comenzaban a subir a este pozo ahora. Puedo ver al rey Nabucodonosor allí sentado y diciendo, miren. Obsérvenlos cómo gritan y vociferan allí cuando suben. Este tiempo es inestable. De repente, Sadrac miró a Mesach y dijo, ¿qué opinas? Comienza a sentir el calor que lo invade. Lo sentiremos. No se preocupen. Puedo oírlo, Mesach dijo. Escucha, no me importa. Nuestro Dios puede librarnos de eso. Pero a tu palabra, Señor, aquí vengo. Ese fuego probablemente podría consumirnos así. Pero a tu palabra, Señor, aquí vengo. No me inclinaré ante nada más. Te creo. Ya vengo. Bien. Caminaron unos pasos más. ¡Ay, Dios! El calor era tan intenso que los hombres empezaron a sentir náuseas. Los estaban empujando. 40 Llegó el momento. Puedo ver que empiezan a acortar el paso. Las lanzas se alzan con más fuerza. Sigan adelante. Sigan adelante. Puedo oír a Sadrac decir de nuevo, ¿qué opinas, Abed-Nego? Bueno, le tomo la palabra a Dios al pie de la letra. Sabemos que nuestro Dios ha hecho muchas cosas. Él nos trajo aquí. Él ha hecho esas cosas. Y el Dios que vivió en aquel día vive hoy. Esta noche, amigos, tenemos cientos y cientos, incluso miles de años de testimonios de este lado de aquel entonces. Sin duda, podemos tomarle la palabra al pie de la letra.
41 subieron al horno de fuego. Bajaron, se detuvieron allí, entraron al horno. Parecía que a nadie le importaba. Dijo, ¿qué opinan de eso, allá afuera? ¿Qué opinan de esa religión ahora que confían en Jehová? Vean si Él los libra. Oh, Dios, mira esos comentarios. Sin embargo, en tu palabra, Señor, voy en estos próximos pasos. Mírenlos levantarse, Dios siempre se preocupa por su pueblo. ¿No lo creen? Mientras algo sucede, miremos hacia los cielos y veamos si no está sucediendo algo allá arriba al mismo tiempo. Oh, puedo verlo sentado en su trono mirando hacia abajo. Puedo ver algo que viene a la derecha. ¿Qué es? Es un ángel. Lo llaman Gabriel, preocupado en Babilonia, está preocupado en Phoenix esta noche. Había 3 en Babilonia. Hay cientos en Phoenix. En tu palabra. Tendré que ser juzgado por lo que digo. Tendrás que ser juzgado por lo que crees. Fíjate. Los he visto toda la noche, 42, los poderes. Y volqué un poderoso, y abrí todos los grifos que había en las profundidades, e inundé la tierra y ahogué todo lo que existía. Déjame bajar allí. Lavaré a Babilonia, creo que él pudo haberlo hecho. ¿No lo creen? Él tenía el poder de lavar a Babilonia de la faz de la tierra. Puedo oír a su majestad decir, sí, tú puedes, la hermana Morgan está aquí. Mírenlos levantarse los pasos finales. Un rey, de los santos, puedo verlo de pie allí en su trono. Puedo verlo decirle a una gran nube blanca allá afuera, puedo verlo decir, ven aquí viento del este, viento del norte, oeste y sur. Llamados los 4 vientos, hacia la tierra. Todo en el cielo le obedece. 43 Que nuestros corazones, tenemos miedo de creerle al pie de la letra. Dijo, venid aquí. ¿Cómo lo hacen los vientos? No me corresponde a mí cuestionarlo. A lo largo del trono descendió una gran nube blanca. Puedo verlo salir sobre esta gran nube blanca. Gloria a Dios. Como el relámpago. Él dice, viento del este, viento del norte, oeste y sur, los voy a llevar a Babilonia esta mañana. Veo que nuestros hermanos están necesitados. Carcoma, no puedo dejarte ir. Gabriel, no puedo dejarte ir. Voy yo mismo. Amén. Por último, él eligió el momento. Y sobre el momento en que dieron el último paso, y, a tu palabra, Señor, aquí vamos. Aleluya. 44 Él sigue siendo Cristo esta noche. No tengas miedo. Créelo al pie de la letra. Sin embargo, Señor, en tu palabra, aquí vengo, Señor. Te tomaré al pie de la letra. Aquí estoy, Señor. No sé cómo voy a dar este último paso. Sé que el médico dice que me estoy muriendo, a tu palabra, Señor, aquí vengo. No sabes cómo, no intento comprobar cómo se puede hacer. Señor, a tu palabra, aquí vengo. Nada traigo en mis brazos. Simplemente me aferro a tu cruz. Te tomo al pie de la letra. Inclinamos nuestros rostros. Oh, Dios, ten piedad esta noche. Basta, estás aquí. Tú has sido el sanador a través de los siglos. Tú fuiste quien dijo, estas señales seguirán a los que creen. Las últimas palabras que salieron de tus labios, antes de partir de este mundo. Las últimas palabras registradas en los evangelios, dijiste, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Oh Dios, las escrituras dicen que ascendiste a lo alto, que das dones a los hombres. Han pasado unos 1900 años. No sé, tengo que ser honesto, con lo que tengo ante mí. Ahora, ya sabes, esas enfermedades son demonios. Las llamas cáncer, neumonía, tuberculosis. Jesús las llamó diablo. Ahora, cualquiera sabe que la palabra diablo significa torturador, no atormentar el alma. Eres libre de eso gracias a tu predicador del Evangelio y a la palabra de Dios. ¿Es cierto? No estoy para eso. No soy predicador. Vengo para sanar tu cuerpo. Ahora bien, para librarte de ese torturador, no puedes, nunca serás salvo ni recibirás el Espíritu Santo a menos que creas en la palabra de Dios y en el hombre que la predica. ¿Es cierto? Así es como sanas, de la misma manera. 45 Ahora, voy a orar por todos los que pueda en estos próximos 35 o 40 minutos para que puedan, y mañana por la noche, traigan a todos sus enfermos. Nos quedaremos aquí hasta que todos hayan orado por mañana por la noche, porque la noche siguiente, es mañana por la noche su última. Y quiero verlos a todos. Queridos hispanos que tienen a su gente cerca, ahora no pueden entrar a Tijuana. Me llamaron hoy desde Oregón, allá, para ver si podían conseguir que un hombre blanco viniera a la fila de oración en Tijuana.
Solo una promesa de los blancos de Tijuana, esa es la de un hombre dado a los hispanos, así que ahora, vengan, 46 y ciertamente agradezco a Dios la hospitalidad y la amistad de estos españoles que permitieron que todos nos reuniéramos. Sin embargo, la reunión era solo para los españoles. Los amamos, ¿verdad? Los blancos. ¿Es cierto? Les digo, amigos, que no he visto la fe entre mi gente que he visto aquí. Es cierto. Es cierto. Y solo, me encantaría ir a México un rato. Pero todavía no lo permiten, debido al disturbio. Pero si pudiera ir un rato con Little Joe, o alguien aquí, que pudiera interpretarlo para mí, y pudiera quedarme un rato. Guay. Creo que Dios revolucionaría la nación. Lo creo, porque, a los católicos se les enseña a... ¿Hay algún católico en el edificio? A ver si lo hay. Claro, ahí están, muchos. Ahora, miren. Bien. A los católicos se les enseña a creer lo que su sacerdote dice que es correcto. ¿Es cierto, amigos católicos? Lo sé. Mi gente era católica, nació, 47 ahora, fíjense. Escuchen esto. Verán, los protestantes simplemente lo creen. Sí. Si no creen en esta iglesia, se pasarán a aquella. Pero un católico, mientras sea católico, tiene que quedarse, ahora, aquí. Se les enseña a creer. Creen en la sanidad divina. Y aquí, se les enseña a creer en un hombre, a creer que lo que dice es verdad. Por lo tanto, cuando vienen y les digo esto, y ven que se les enderezan los ojos bizcos o que se les abren los oídos sordos, saben que eso tiene que venir de Dios y lo creerán. A veces simplemente caen postrados ante esto, a tus pies de esa manera. Nunca los ves venir humildemente y agradecidos. Oh, vaya, ahí es donde Dios se mueve, justo en ese canal. Es maravilloso, ¿verdad? Ciertamente. Dios está creando su joya. ¿Entienden de lo que hablo? 48 Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, al darme cuenta de que tengo miedo de entrar en este reino ahora, sin que me sostengas de la mano, ahora, mi mente regresa a hace unos 2 años, cuando en la habitación esa noche, ese ángel de Dios entró y dijo, has nacido en este mundo para llevar un don de sanidad divina a la gente. Muchos no te creerán, pero muchos sí. Si eres sincero y logras que la gente crea en ti, ni siquiera el cáncer podrá resistir tu oración. Ángel de Dios, no te veo. Pero sé que estás cerca. Por favor, conoces mi corazón y sabes cuánto amo a estas personas. Apóyame esta noche. Y que nadie pase sin fe. Y sé que tus palabras han sido ciertas. Te he creído al pie de la letra, porque dijiste que fuiste enviado por Dios. Te creí. Y has permanecido a mi lado. Has confirmado la palabra con señales que la siguen. Ahora, de nuevo esta noche, en este 5 de marzo, en esta noche de conmemoración, que te pongas de pie y sanes a todos. Concédelo. Que todo demonio se someta al nombre de Jesucristo. Y ahora, Padre, salgo aquí en este reino de fe espiritual, desafiando a todo demonio que está aquí en el nombre de Jesucristo. 49 Aquí hay un niño sordo de pie. Tapones de vibración en los oídos, así nació. Ahora, recuerden, el pequeño no sabe lo que es oír. Ahí está, moviéndose. Ahora, ¿cuántos creen ahora? Claro, el primero que dio un paso aquí para ser un milagro. Ahora, está de pie aquel que me habló. Lo sentí en ese momento. Lo siento ahora. Si no digo la verdad, Dios es mi juez. Aquel que me habló esa noche en la habitación, me dijo, cuando sientas esta sensación, como la que siento ahora, estaré a tu lado. Él está aquí. ¿Cuántos creen que fui enviado para hacer esto? Ahora, por favor, no levanten la cabeza hasta que oigan mi voz en este micrófono decir, levanta la cabeza. Todo es posible, solo crean. Todo es posible si tan solo puedes creer en él. El hermano Joey y yo observábamos su piernita, cómo la movía así, justo antes de la oración. Y luego, al cabo de unos momentos, cuando la presión la abandonó, se alejaron como cualquier otra niña.